Estamos en el día 16 de junio de 2021 y esta mañana nos visita aquí en el espacio de la entrevista el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, hemos tenido lluvia en buena parte del territorio nacional, tormentas intensas en la zona de San Salvador, La Libertad y otros puntos que, como ayer veíamos, dejaron estragos, dejaron inundaciones, dejaron pequeños deslizamientos, incluso hubo que cerrar de forma preventiva la Panamericana a la altura de Los Chorros. Hoy vamos a hablar con el ministro sobre este tema y de otros que están en las agendas informativas en este 16 de junio, que estamos ya pues un poco más allá de la mitad de este sexto mes del año. Pero vamos a saludar al ministro de inmediato. Ministro, buenos días, qué bueno que puede acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Manuel, es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Ministro, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes de los daños que han provocado las lluvias de las últimas horas? Porque veíamos situaciones en carreteras, sobre todo que algunos árboles se cayeron, también se cerró de forma preventiva ayer la zona de la Panamericana a la altura de Los Chorros. Pero ¿cuál es la evaluación que han hecho ustedes respecto a las tormentas y los daños en el área que les corresponde, en este caso, monitorear a ustedes? Sí, bueno, fíjate que nosotros, desde la Comisión Nacional de Protección Civil, estamos coordinando la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos. Algo que nosotros detectábamos con las lluvias que recibimos el día de ayer fue que tuvimos precipitaciones de 90 milímetros a 150 milímetros por hora. De hecho, según las comparaciones que nosotros hacíamos con respecto a los diseños de las diferentes obras de paso que se construyeron en algún momento en la ciudad, solo estas lluvias sobrepasan la capacidad de cualquier obra que se pueda realizar y proyectar a 50 años, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso es que tú ves también diferentes cosas que sucedieron. Y es algo que, digamos, si bien es cierto, habíamos tenido ese tipo de precipitaciones, pero no habíamos tenido esa intensidad en tanto tiempo, porque fueron 90 minutos en los cuales tuvimos esa intensidad de lluvias. Normalmente, cuando viene el invierno, tenemos cerca de 15 minutos en los cuales tenemos esta intensidad de las lluvias, pero no tenemos 90 minutos como tuvimos el día de ayer. Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, incluso en las fotografías que se muestra, todo el tramo de la Quebrada del Piro, por ejemplo, la quebrada del sector de la Quebrada de la Mascota, donde está la comunidad La Cuchilla, fue desbordada desde el sector donde está Multiplaza, la Gran Vía. Fue desbordada totalmente por la capacidad que tiene la bóveda en las zonas. Es decir, fue totalmente sobrepasada cualquier obra de paso que se construyó con una proyección a 50 años. Y esta bóveda, por ejemplo, todo el agua que viene de esta bóveda pasa por diferentes sectores. Pasa también por el sector de Brisas de San Francisco, la Nueva Israel. Por eso viste también afectaciones en ese sector. De igual manera en el sector de la Málaga vimos afectaciones porque incluso la capacidad misma de las obras que se construyeron en algún tiempo fue sobrepasada. Incluso en el pasado se construyó una laguna de laminación que también fue totalmente rebasada. Entonces eso fue lo que generó principalmente inundaciones en diferentes sectores, principalmente del área metropolitana de San Salvador, donde se han tenido las mayores afectaciones. Nosotros desde el 1 de junio a la fecha hemos tenido 25 árboles caídos, hemos tenido cerca de 12 derrumbes que se han reportado en diferentes carreteras, principalmente en la carretera de Los Chorros, donde hemos visto una serie de derrumbes que se han dado. Incluso el día de ayer tuvimos que restringir uno de los carriles, si bien es cierto, no inhabilitamos totalmente la carretera, pero sí el carril que está justamente en el sector de los taludes, a la par de los taludes. Y habilitamos un carril reversible para garantizar siempre que todas las personas que vienen de San Salvador y van hacia el occidente de nuestro país se pudieran bajar a 2 carriles sin ningún problema. Hoy en la mañana, de hecho, incluso hubo un árbol caído que está por el sector de Metrocentro, que ha obstruido 3 carriles. En el tramo de Metrocentro a Lourdes, ese es de 4 carriles, 2 carriles por sentido. Y en este momento se han obstruido 3 carriles, hay cables de alta tensión y nuestro equipo coordinó con las empresas de telefonía y con las empresas de energía eléctrica
para que hagan las acciones pertinentes para que se pueda remover el árbol lo más pronto posible. Esas son las afectaciones, ministro, pero ¿daños tienen ustedes un estimado de daños, digamos, situaciones en las que tienen que intervenir como obras públicas porque se dañó la capa asfáltica, porque el derrumbe está amenazando la libre circulación? Sí, hay intervenciones que tenemos que realizar. Hay sectores como por ejemplo Quintas Doradas, donde estamos proyectando una obra de cerca de $200.000 aproximadamente. Es un talud que está inestable y que de alguna manera ha sufrido afectaciones, entonces tenemos que intervenirlo. Ya estamos, bueno, ya terminamos el perfil del proyecto, ya estamos en la etapa para poder, bueno, ya incluso se pidió a la Comisión Nacional de Protección Civil los fondos. Solo estamos en espera de la aprobación y luego de esto ya podemos sacar a licitación el proyecto y poder hacer la obra pertinente. De igual manera tenemos Bello San Juan, donde hay un talud inestable, donde tenemos que hacer otra obra. Ahí el costo anda por cerca de $600.000. Al menos es el presupuesto, porque todavía no se ha adjudicado. Claro. ¿Verdad? Entonces, más o menos es el valor de las obras que tenemos que realizar, porque queremos hacer obras que de verdad solucionen los problemas específicos en esos sectores. Por ejemplo, el reparto de las cañas. Hay un pozo de agua lluvias que se colapsó y esto de alguna manera ha generado que la cárcava que ya estaba en el sector siga aumentando su magnitud. Para ahí tenemos proyectada una obra de cerca de $800.000, que de hecho en este momento está en licitación pública, pero normalmente cuando es invierno las empresas no se incorporan al proyecto, porque lo que sucede es que tú vienes, haces una obra y el agua se lleva nuevamente la obra. Y digamos, con corte de cuentas, justificar que pagaste por la misma obra varias veces es algo que no se puede hacer, a menos que sea un contrato a precios unitarios por el tipo de obra que se puede ejecutar. Pero bueno, el tema es que ahí se van a hacer dos obras, una obra preventiva, que estamos en el proceso también para que entre una empresa, al menos evitar que siga avanzando la cárcava que está en la zona, de alguna manera. Y la otra es la obra permanente para poder darle una solución puntual a las familias de la zona. De igual manera, por ejemplo, hay otros sectores, el sector del río El Chahuite principalmente, que es donde está la residencial Santa Lucía. Si bien es cierto, nosotros eliminamos una cárcava en la zona, pero en el río Chahuite se está generando una erosión constante que amenaza con el aeropuerto de Ilopango, que amenaza con diferentes sectores del mismo Ilopango, diferentes residenciales, y que de alguna manera están complicadas por la alta erosión que existe en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Hemos proyectado unas obras para poder encauzar las aguas del río, obras también de mitigación en los taludes, para poder de alguna manera reducir la erosión que se está generando constantemente en el río Chahuite. Entonces ahí, por ejemplo, hay una obra proyectada de cerca de $2 millones aproximadamente. En este momento estamos haciendo todas las gestiones con el Ministerio de Hacienda para poder realizar las obras pertinentes en ese sector, ¿verdad? Entonces, ¿Van a requerir ustedes fondos de emergencia para atender todo esto? Porque definitivamente estamos hablando del costo de obras que es muy elevado. Y estamos hablando de situaciones que afectan a muchas familias, que afectan a gente que tiene que transitar a diario por sectores donde hay riesgo de que los daños sean mayores a medida vayamos entrando más en la temporada de lluvias. Sí, mira, nosotros tenemos dos tipos de recursos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Unos son los que se le asignan directamente al Ministerio y otros son los que se le asignan al Ministerio para que haga las transferencias a Fovial. Claro. Lo que sucede es que Fovial no puede intervenir en rutas que no son competencia de ellos, y esto es por ley. Sí. Entonces, obviamente sabemos que hay una gran necesidad en toda la ruta fovial y estamos trabajando para poder intervenirlas, no solo con bacheo, sino que incluso con reconstrucción de las diferentes vías a nivel nacional. Estamos haciendo obras de mitigación en diferentes zonas. Por ejemplo, en Santa Cruz, Michapa, estamos eliminando una cárcava que se formó en el lugar, y así también en otras zonas que son altamente vulnerables estamos realizando las obras de mitigación necesarias. Pero las otras son los recursos que se le asignan al Ministerio de Obras Públicas. Claro. Entonces, hay dos formas en las cuales nosotros podemos financiar el proyecto. Una es, a medida que vamos licitando las obras y vamos adjudicando,
vamos teniendo una cantidad de ahorros sustanciales. Entonces, con esos ahorros, nosotros hemos logrado ejecutar diferentes proyectos. Proyectos de mitigación y proyectos de obra pública como tal. Por ejemplo, la ciclovía de Jerusalén la estamos haciendo de los ahorros que tuvimos de proyectos que licitamos y que al final fueron ahorros que nos fueron quedando. Entonces, una parte pensamos financiarla con ahorros, otra parte la vamos a hacer a través de Fovial, en las que sean competencia y ruta Fovial, y otra parte nosotros estamos pidiendo a la Comisión Nacional de Protección Civil que se nos aprueben fondos, que de hecho a FOPROMID se le asignan anualmente una cantidad de recursos para poder realizar obras de mitigación. Claro. Esto obviamente es algo que administra los fondos el Ministerio de Hacienda, porque viene la Comisión Nacional de Protección Civil y le solicita los recursos a Hacienda. Entonces Hacienda es la que asigna los recursos para poder realizar las obras de prevención o las obras que se tienen que realizar en cualquier sector. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solicitándole a FOPROMID, en este caso al Ministerio de Gobernación, y el Ministerio de Gobernación le pide al Ministerio de Hacienda fondos para poder ejecutar obras que son sumamente necesarias y que ya vienen, de hecho, destinadas en el presupuesto general de la Nación. Entonces, eso, por esa vía, al menos en este momento, estamos tratando de financiar los diferentes proyectos. Por ejemplo, tenemos todo este tramo de una bóveda que, de hecho, incluso pasa por Canal 12, pasa por todo el tramo del Piro, por ejemplo, lo que tenemos en Brisas de San Francisco. Entonces tenemos que realizar una reconstrucción de toda la cama hidráulica y mejorar esta bóveda que de alguna manera ha sido afectada por las diferentes lluvias y que su capacidad hidráulica ya fue sobrepasada, pues, incluso según los registros que tenemos, porque lo de ayer fue una lluvia normal, incluso Sí. ahorita son lluvias normales. Entonces, si ya con lluvias normales tenemos precipitaciones de 90 milímetros por hora a 152 milímetros por hora aproximadamente, y según nuestros diseños, al menos los que se realizaron en el pasado, han sido sobrepasados ya, incluso con proyecciones de 50 años, y ya fueron sobrepasados. Entonces tenemos que irnos adaptando a todo este tema del cambio climático y de las diferentes lluvias, porque es decir, ahorita no tenemos una tormenta tropical, no tenemos un huracán, no tenemos ningún evento natural extraordinario que pueda afectar, y aún así ya estamos viendo las afectaciones que puedan causar las diferentes lluvias. Ayer, ministro, como siempre se cerró pues de forma preventiva la zona de la Málaga y los dos puentes que están ahí. ¿Cuál es la situación real de estos lugares? Porque recordemos que ahí hubo una tragedia que le costó la vida por lo menos a 30 personas y luego se comenzó a hacer obras de mitigación en la zona, pero la situación parece que no ha cambiado mucho por la situación que el río sube y de pronto zonas que se supone estarían seguras con las mitigaciones que hizo no lo son. Sí. Nosotros con el Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos un plan maestro, se contrató por parte del BID una consultora española para poder realizar los estudios de un plan maestro de aguas lluvias en el área metropolitana de San Salvador. En esto se determinaron diferentes obras que se tenían que realizar en nuestro país, principalmente en el área metropolitana. Claro. Entre ellas habían cerca de 7 lagunas de laminación, una serie de obras de drenaje, tanto en Santa Tecla, San Salvador, La Libertad y otros sectores aledaños, para poder mitigar los riesgos de inundaciones en los diferentes sectores. Por ejemplo, una de las obras que nosotros ya ejecutamos fue en el Boulevard Merliot. No sé si tú te recuerdas, claro, que en el Boulevard Merliot normalmente se daban inundaciones en el sector del Platillo. Sí. Entonces hicimos un sistema de drenaje urbano sostenible, donde incluso el agua lluvia es reutilizada para los baños y para otras cosas. Pero con este sistema de drenaje hemos visto que ya no se están generando las inundaciones que se daban normalmente en la zona. Pero eso es una parte de las obras que en ese momento teníamos los recursos por las diferentes licitaciones que hicimos, tuvimos ciertos ahorros y con los ahorros se licitó. Pero bueno, se hicieron esas obras. Pero también hay otras obras que se deben de hacer. Normalmente las cosas siempre en el país se han pensado de una manera aislada, y te voy a dar un ejemplo. Claro. En la Málaga, por ejemplo, se hizo una laguna de laminación, que de hecho está dentro del plan maestro de aguas lluvias, que se ejecutó con el Banco Interamericano de Desarrollo y que se terminó en diciembre del año 2019. Pero la cuestión es que cuando se diseñó la laguna de laminación, la hicieron pensando que iban a hacer
el resto de lagunas. Entonces, en la primera lluvia, de hecho, en la tormenta Amanda y Cristóbal, ya la laguna de laminación se dañó, es decir, el primer evento natural que se tuvo, la laguna de laminación que hizo el FMLN se dañó. ¿Por qué? Porque se diseñó pensando en otras cosas. Pues es como los pasos de nivel, por ejemplo, tú puedes hacer, tomas un corredor y tienes 4 o 5 redondeles y 3 semáforos, si solo haces un paso a desnivel en un redondel, después te vas a ir solo trasladar el tráfico de un lado a otro. Eso se podría decir, ministro, lo que ha pasado con el paso del Jaguar, que de pronto el paso del Jaguar agiliza el tráfico ahí, pero tenemos el problema cuando se llega al monumento Hermano Bienvenido a Casa, que ahí es donde se hace el cuello de botella, que genera una larga cola de tráfico que abarca un buen tramo de carretera, debido pues a que se pasa la zona del paso del Jaguar, pero se cae en el congestionamiento más adelante. Sí, porque no se piensan en corredores integrales, o al menos no se hicieron las obras en el mismo momento que se tenían que ejecutar para que de verdad generara una solución. Entonces, en este caso, las lagunas de laminación de igual manera se diseñaron, pero al menos la de la Málaga, que es la única que se diseñó y que se construyó, que de hecho no estaba terminada cuando llegamos, nosotros llegamos a terminarla. Pero lo que te quiero decir es que se diseñó para, en teoría, tener otras lagunas. Entonces, a la primera lluvia se dañó. Entonces, obviamente, tenían que hacer un diseño contemplando toda la capacidad hidráulica necesaria para no sufrir ese tipo de daños. Pero bueno. ¿Qué va a hacer el ministerio entonces? ¿Va a reconstruir esa laguna dañada y va a construir las otras o qué? De hecho, esto lo vimos por garantía con la empresa, ¿verdad? Obviamente ahora ya no es como antes, que se favorecía a la empresa a costa de los recursos del pueblo salvadoreño, sino que ahora de verdad, si por ejemplo algo está mal, nosotros hacemos los reclamos necesarios, como hicimos con el Bypass de la Libertad. En este caso, de igual manera, hicimos el reclamo e incluso ya se reparó parte de los daños que había sufrido la laguna. Pero sí tenemos proyectadas otras obras que tenemos que ejecutar. Obviamente, todo esto pasa por la asignación de recursos para que el Ministerio de Obras Públicas pueda realizar las ejecuciones necesarias. Pero sí hay proyecciones en ciertos sectores, por ejemplo, en el Piro, o sea, hay proyectada una laguna de laminación que se tiene que ejecutar en la zona, que anda cerca de un valor de 10 millones de dólares. Obviamente, al tener los recursos vamos a poder ejecutarla, pero mientras tanto nosotros estamos trabajando en los diseños de ingeniería de ese proyecto. Así también hay otros sectores donde tenemos que realizar obras de drenaje, mejorar la capacidad hidráulica. Santa Tecla, por ejemplo, tú puedes ver cómo se dan diferentes inundaciones, porque los sistemas de drenajes fueron construidos para tener una capacidad en el tiempo que se construyeron, por ejemplo, de tener las tuberías de 10.000 viviendas, por ejemplo. Sí. Ahora tú tienes 50.000 viviendas en la zona y tienes la misma, y todas están conectadas a la misma red que se construyó con una capacidad. Ministro, sobre este tema en específico hay diferentes situaciones que se dan en cuanto al tema de los drenajes. De pronto también tenemos que mucha gente lanza la basura a la calle y eso se convierte en tapones de los resumideros y los diferentes drenajes. Incluso hemos visto imágenes de algunas quebradas saturadas de basura, porque el ciudadano muchas veces, para resolver su problema en casa, tira la basura a la quebrada. Y esto se convierte en un problema que luego incluso repercute en la labor que ustedes hacen. Y es ahí donde usted dice, de pronto los drenajes no tienen ya la capacidad. Y si a esto se le suma la cantidad de basura que baja por estos drenajes, tenemos situaciones como las que vimos ayer en Santa Tecla, como las que hemos visto en otros puntos del país, donde se convierte en lagunas prácticamente las calles. Sí, y es que son dos cosas, ¿verdad? Una es parte de la limpieza, que eso es, digamos, algo primordial que se debe realizar en los diferentes sectores. De hecho, como ministerio hemos estado apoyando en Mexicanos, en Apopa, y en otros sectores. Incluso hemos llegado en diferentes ocasiones a la colonia Santa Lucía para poder limpiar los pozos de agua lluvias, para poder recoger la basura, para poder realizar diferentes actividades y evitar que los drenajes se estén tapando. Eso es una parte. Obviamente hay momentos que nosotros nos hemos dado cuenta que hacemos la limpieza de las alcantarillas, hacemos limpieza del sistema de drenajes y horas después o minutos después ya está nuevamente sucio, y lo vimos en diferentes zonas, porque muchas veces las personas no están acostumbradas a botar la basura donde corresponde. Claro. Obviamente hacemos un llamado a la población a que tomemos conciencia sobre este tema,
es sumamente importante cuidar nuestro medio ambiente y cuidar también nuestras vidas, porque depositando los desechos sólidos donde corresponde es como vamos a poder salvaguardar la vida de los demás, porque vamos a evitar el riesgo de inundaciones o cualquier problemática que se puedan generar en cualquier carretera. Por ejemplo, alguien puede estar en su vehículo y puede tirar la basura. Obviamente esa es una parte del problema, ¿verdad? No significa que sea todo, porque pues, nosotros podemos hacer limpieza en diferentes zonas y no por eso se va a dejar de inundar. Y te puedo dar ejemplos. La colonia Santa Lucía. Claro. Nosotros podemos hacer toda la limpieza 10, 20 veces si es posible en un mismo día. Y lo que vamos a hacer es reducir el riesgo de inundaciones, pero no significa que no se va a inundar en un evento como el que tuvimos ayer. Pues. Claro. Obviamente la mayor afectación no fue en el sector de Ilopango, sino que fue en otros sectores como Santa Tecla y otros sectores de San Salvador. Pero ya en Santa Lucía, ahí sí ya necesitamos hacer una obra de infraestructura que mejore la capacidad hidráulica y poder habilitar una nueva descarga. ¿Por qué? Porque en este momento la única descarga que tiene la colonia Santa Lucía es en la residencial Santa Lucía, donde ya terminamos la obra de mitigación, que de hecho vamos a hacer en el cauce del río Chagüite una serie de obras, como te menciono, pero esa es la descarga que tiene en este momento. Hace cerca de 30, 40 años, en la comunidad de Belén se tapó el pozo para que no se fueran las descargas de agua lluvias en esa zona. Sí. Pero eso lo que ha generado es que se acumule más agua en el sector del Triángulo y en otras zonas aledañas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Uno, habilitar la descarga en la comunidad de Belén. Pero si la habilitamos así como está en este momento, lo que vamos a hacer es hacer que se vayan las casas que están ahí, porque ahí hay una cárcava que se ha formado. Entonces tenemos que eliminar la cárcava, hacer las obras de mitigación, habilitar la descarga para poder reducir el agua que llega a la residencial Santa Lucía y reducir el agua que se acumula en el Triángulo y de esta manera poder evitar el riesgo de inundaciones. Y adicional a eso, vamos a cambiar todo el sistema de tuberías, vamos a mejorar la capacidad y vamos a habilitar una nueva descarga. De hecho, hay unas obras proyectadas donde tenemos que pasar por todo el tramo del Boulevard El Ejército para poder llegar a habilitar esta nueva descarga que te estoy mencionando. Claro, este tipo de obras, la complejidad que tiene es que deben de realizarse no en invierno, sino que en otro momento. Es como, por ejemplo, la construcción de los puentes. Claro. Normalmente en invierno las obras se vuelven complicadas porque estás haciendo una obra y como viene el agua, se lleva todo lo que todo lo que has estado trabajando. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas hoy aquí en Hechos AM. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Tenemos más preguntas, así es que las vamos a hacer en el otro segmento. Volvemos enseguida. Mañana de miércoles, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, tenemos la visita del ministro de Obras Públicas. Estábamos haciendo un balance de lo que ha ocurrido con el tema de las lluvias y el impacto que esto ha tenido en las principales vías del país. Hemos visto cómo ha llovido muy fuerte, vimos inundaciones en zonas urbanas como Santa Tecla, hemos visto afectaciones en otros lugares y estábamos haciendo un balance respecto a lo que se está viviendo y de hecho los pronósticos indican que vamos a tener más lluvia para este día y posiblemente para los próximos días. Así que hay que estar atento a esta información. Ministro, hay situaciones que han ocurrido en los últimos días y que me imagino que ustedes tienen una explicación respecto a lo que está pasando. Se publicaba ayer que en el Consejo Municipal de San Salvador se había llegado a un acuerdo para cederle un tramo de terreno, en este caso a Obras Públicas, para que haga unas rampas en la zona de la Jerusalén. Pero lo que trascendía y lo que se destacaba ayer era que se iban a talar por lo menos 250 árboles en esa zona. ¿Qué es lo que dicen ustedes respecto a esto que ha estado, digamos, en el punto de discusión en estos últimos días? Sí, bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno empezamos a revisar los diferentes proyectos. No sé si tú te recuerdas que en el gobierno del ex ministro de Obras Públicas decían que en la Diego de Holguín había corrupción y efectivamente hubo corrupción. Claro. Pero cuando revisamos el proyecto nos dimos cuenta que también en el gobierno del FMLN hubo corrupción, incluso la obra, y eso es de conocimiento de la población, estuvo hasta en sobrecosto. Pues. Fue tan así el sobrecosto que tuvo que se les olvidó o no les alcanzaron los fondos, entre comillas, porque al final
cuando dicen que no les alcance, porque por ejemplo, el FMLN porque se lo estaba robando, pues porque el dinero estaba para poder hacer esas obras. Se tenían que construir 4 orejas en la Monseñor Romero. ¿Son los retornos? Que son los retornos que se tienen, o las incorporaciones ágiles. Por ejemplo, en la Manuel Enrique Araujo, si tú vas, tenés una incorporación directa hacia la Monseñor Romero después de Casa Presidencial. Claro. Y así hay cerca de 4 orejas que se tuvieron que haber construido, pero el FMLN se robó una. ¿Se robó una oreja? Se robó una de las orejas de la Monseñor. Porque digo que se la robó porque tenía los fondos. Entonces lo que hicieron fue aumentarle el precio al proyecto y no hacer la obra. Entonces, que de hecho es una incorporación desde la avenida Jerusalén hacia la Monseñor Romero, para evitar que todo el tráfico vehicular siga en la zona y de alguna manera congestione el tráfico que se da en el redondel de Naciones Unidas y en otros sectores también aledaños. Obviamente porque con este retorno lo que tenés es que la gente, los vehículos se incorporarían de una manera más rápida. Es decir, si alguien quiere ir a Santa Tecla, por ejemplo, se incorpora desde la Jerusalén hacia la Monseñor Romero de inmediato y de ahí te vas por la Monseñor Romero hacia Santa Tecla. Pero bueno, o hacia Occidente. Pero bueno, entonces hemos estado trabajando, porque ni tan siquiera habían hecho el diseño de esa oreja que se debe construir, pero si tú ves la zona, en realidad incluso hay unos árboles que son de cemento, ¿verdad? Entonces, de hecho yo vi los números que ponían y yo decía, bueno, este dato está mal, porque ni tan siquiera es el dato que nosotros tenemos, pues. Ni la información, es una información incorrecta. Pues lo que nos vamos a volar ahí también son unos árboles de cemento que hay una plancha ahí que se hizo. Obviamente el proyecto incorpora la siembra al principio, bueno, solo esa obra incorpora cerca de 1.700 árboles que se van a sembrar, pero como Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en la siembra de 1 millón de árboles. Y 1 millón de árboles que se van a sembrar en diferentes sectores, en la carretera al Puerto de la Libertad, en el proyecto Camino a Sur City, que hay una parte que ya se sembró, pero vamos a seguir trabajando ahorita en el invierno para poder realizar esa siembra. Pero así también en otras carreteras y en otros sectores del país, donde normalmente la compensación ambiental en las obras de infraestructura siempre se dejan a un lado. Sí. Entonces, pero ¿cómo incorporan, ministro, esa labor ustedes de reforestar en las zonas donde están trabajando? ¿Cómo lo van a incorporar a los proyectos que ustedes desarrollan? Sí, bueno, yo acabo de crear en este momento, bueno, ya teníamos una dirección ambiental, pero era más que todo para los permisos ambientales, y he creado una gerencia ambiental. Obviamente, cuando es dirección, normalmente solo depende de un viceministerio, que en este caso es el Viceministerio de Obras Públicas. Pero cuando es una gerencia en el Ministerio de Obras Públicas, eso trasciende a administrar diferentes cosas. Por ejemplo, esta gerencia va a trabajar en conjunto con Fovial, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Viceministerio de Transporte, es decir, dependencias del Ministerio de Obras Públicas, para poder realizar diferentes actividades. Una, por ejemplo, es el paisajismo. Normalmente, por ejemplo, la Ruta de las Flores se le conoce así, Ruta de las Flores, pero claro, lo que menos tiene son flores. Entonces, tenemos que apostarle al tema ambiental, y por eso es que hemos creado esta unidad o esta gerencia, donde tenemos arquitectos, donde también tenemos personas especialistas en temas ambientales, no solo para los permisos de construcción y las actividades que se realicen, sino que también para la reforestación que tenemos que realizar en diferentes lugares. Normalmente las compensaciones ambientales se le dan a FONAES, y a través de FONAES es que se ejecutan estas obras. Por ejemplo, en el proyecto Camino a Sur City se le entregaron casi $1 millón para reforestación a FONAES. En este caso también hay un componente importante que se le va a entregar a FONAES para poder reforestar y sembrar cerca de 1.700 árboles. Obviamente, como te mencionaba, como ministerio estamos trabajando en la siembra de 1 millón de árboles. Una parte ya se sembró, pero vamos a trabajar para poder sembrar el resto, y eso solo es una parte de lo que queremos hacer. 1.700 se van a sembrar en la zona de la Jerusalén, donde ustedes van a desarrollar estas obras para hacer ese retorno que usted decía que en el diseño original estaba, pero que no se construyó. Sí, que estaba en el proyecto, que estaban los fondos para ejecutarlo y que el FMLN se lo robó. Entonces nosotros vamos a hacer esa obra de esa oreja, ya lo estamos diseñando, pero vamos a sembrar cerca de 1.700 árboles
en la zona de la avenida Jerusalén, como parte de las obras de compensación ambiental que se están ejecutando a través del Ministerio de Obras Públicas, además de que vamos a sembrar cerca de 1 millón de árboles, como te menciono, en la carretera del Puerto de la Libertad y el proyecto Camino a Sur City. Así también en la carretera que va desde Comalapa hasta el desvío de Zacatecoluca, en el periférico Claudia Lars, en el periférico Gerardo Barrios. Tenemos proyectos para sembrar diferentes árboles, incluso todo este tipo de actividades se está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con técnicos, con especialistas, tanto en tema de arborización y también en temas de paisajismo, porque también estamos viendo todo de manera articulada para poder hacerlo mejor para la población. Por ejemplo, la Ruta de las Flores, estamos proyectando la siembra de diferentes árboles que queremos colocar en la zona, pero no solo es que vamos a llegar a sembrar nada más, ¿verdad? Sino que también se está viendo, como te menciono, el tema del paisajismo en la carretera, y de acuerdo a esto es que se van a realizar también la siembra, al menos en esos tramos de carretera, pero también hay otras actividades que incluso se han estado desarrollando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, el bosque imposible, reservas naturales, donde hemos incluso apoyado en diferentes ocasiones al Ministerio de Medio Ambiente con recursos para poder realizar la siembra de diferentes árboles. Por ejemplo, en el imposible hace unos días estuvo Fovial, estuvo Medio Ambiente, estuvo el MOP, realizando siembra de diferentes árboles como parte de las compensaciones ambientales que estamos realizando. Incluso aunque se haga una obra o aunque no se haga una obra, tenemos que empezar a hacer este tipo de acciones que son sumamente importantes para nuestro país. Ministro, hace unos días vimos a la gente de los importadores de vehículos que estaban protestando porque decía que se pretende cambiar las fechas de importación de los carros, en el sentido de que ya no serían 8 años, sino que serían 3. En este caso, a ustedes les toca lidiar con la carga vehicular y les toca lidiar con un creciente parque vehicular. ¿Qué dice usted respecto a esta situación? Porque estas personas decían de que esto va a complicar sus trabajos, que los empleos que generan no se van a generar, porque se está cambiando los periodos de importación de los vehículos. Usted, como ministro de Obras Públicas, que le toca, pues como decíamos, lidiar con la carga vehicular y con el parque vehicular que tiene El Salvador. De hecho, los últimos reportes hablaban más ya de 1 millón de vehículos circulando en todo el territorio nacional. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, te soy honesto, desconozco un poco sobre que en este momento se va a recortar el tiempo de importación, al menos no había leído sobre ese tema, o también no hemos visto alguna información, ¿verdad?, sobre eso. Pero, mira, nosotros venimos trabajando en un proyecto de sistema de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para desincentivar el uso del vehículo, en este caso, porque algo así desincentiva el uso del vehículo privado. El tener un sistema de transporte eficiente. Exacto, el tener un sistema de transporte eficiente. Pero esta es la única forma que podemos lograrlo, es mejorando la calidad y mejorando el servicio en el transporte público a nivel nacional. Yo no sé si hay una confusión por parte de los empresarios que están importando vehículos o algo, porque nosotros, como te digo, no tenemos información alguna sobre que se llegue a realizar, al menos en este momento, este tipo de acción. Es más, lo primero que estamos trabajando en este momento es en mejorar la calidad y mejorar el servicio en el transporte público, que obviamente sabemos que es un problema grande y complejo el que hay en el sector transporte, pero también a problemas complejos hay que darle soluciones que no van a ser fáciles, sino que son soluciones complejas. Pero estamos trabajando justamente en ese rumbo. Entonces, al menos en este momento, nosotros tenemos información que eso no se va a hacer, ¿verdad? Obviamente tenemos que, como te digo, mejorar la calidad, reordenar el transporte público, incentivar a la gente que use el transporte colectivo para poder reducir el tráfico vehicular en nuestras carreteras, y la única forma que lo podemos lograr, como te digo, es mejorando la calidad, mejorando el servicio. Estamos trabajando en el estudio que menciono del transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, que muy pronto vamos a tener resultados fundamentales sobre diferentes corredores. Son 5 líneas de transporte masivo las que se están trabajando en el estudio, y de acuerdo a eso las proyecciones son poder hacer una obra importante que nos haga que las personas que están utilizando en este momento su vehículo particular se puedan movilizar en un nuevo sistema de transporte. Y
si bien es cierto, se van a construir nuevas carreteras, se van a construir pasos a desnivel, se van a realizar una serie de obras, pero lo más importante, como lo han hecho los países de primer mundo, es apostarle al transporte. Si nosotros le apostamos al transporte, si lo mejoramos, si lo modernizamos, si lo hacemos más ágil y más eficiente, solo de esa forma vamos a lograr reducir de verdad significativamente el tráfico vehicular, las horas y horas que las personas pasan en el tráfico, que se vuelve normalmente complicado, estresante, porque el tráfico te genera estrés, el estrés te genera enfermedades, claro. Y es una cadena al final, y genera gastos también para el Estado, etcétera, gastos para las personas, accidentes, hemos visto una cantidad de accidentes todos los días. Entonces, ministro, al mejorar esto, vamos a reducir los accidentes, vamos a reducir el estrés, vamos a mejorar la capacidad productiva de la población, mejorando la calidad de vida, es decir, las personas van a tener más ánimo, más salud, más oportunidades para realizar cualquier otro tipo de actividad, porque por las horas y horas que pierden, esas son horas que le pudieran dedicar a estudiar, a realizar otra actividad productiva o incluso estar con su familia, que es parte de la calidad de vida que se quiere lograr. Entonces, al final, yo creo que si lo primero es eso, apostarle a las mejoras en este sentido para poder de alguna manera ir cambiando el esquema de transporte a nivel nacional. Ministro, definitivamente que el sistema de transporte es básico para el funcionamiento del país. Se estima que por lo menos 1 millón de salvadoreños se movilizan a diario en unidades de transporte colectivo. Mientras nosotros estamos hablando acá, seguramente hay unidades que van pues saturadas, en buses y microbuses que están transportando a mucha gente a esta hora de la mañana. Y la interrogante para usted, ministro, es ¿cuándo pueden ver en el panorama, en este caso los usuarios del transporte colectivo, una solución a estas situaciones en las que puedan viajar por lo menos con un poco más de comodidad y no en las condiciones que lo hacen actualmente? Porque hemos visto gente colgada en los microbuses, vemos unidades de transporte llenas y la gente pues claro que tiene quejas sobre lo que está ocurriendo ahí y muchas veces dicen que son víctimas hasta de maltratos de parte de, en este caso, de quienes manejan las unidades de transporte colectivo. No, los cambios tienen que empezar desde ya. Hay cosas como el reordenamiento del transporte colectivo a nivel nacional, que es algo que ya se viene trabajando. De hecho, hay reuniones que ya se han programado para poder realizarse con diferentes empresarios para ir ordenando las rutas de transporte colectivo a nivel nacional, también para ir mejorando todo el tema del GPS, cobro electrónico y otro tipo de cosas que se deben de implementar, revisiones técnicas vehiculares para garantizar que la unidad que esté circulando lo haga en óptimas condiciones y que no se renueve la tarjeta de circulación si no pasa por una revisión técnica vehicular, y así también otro tipo de cosas. Las reformas de ley que se han venido trabajando también para poder regular y mejorar todo este tipo de cosas, porque hay algunas cosas que veíamos con el viceministro de Transporte, y una de ellas, por ejemplo, es el tema de la tarifa. Nosotros obviamente no vamos a permitir que se incremente la tarifa en el transporte público. En este caso, incluso hoy, desde las 4 de la mañana, hemos tenido inspecciones en diferentes terminales y en diferentes paradas de buses para poder identificar las unidades que están incrementando la tarifa. Es más, incluso el día de ayer se realizó un proceso sancionatorio contra la ruta 101 por el incremento en el pasaje. Y esto es porque no vamos a permitir que sea como antes, que es la finca de los empresarios y que ellos eran los que mandaban. Incluso estaban en la Asamblea Legislativa y ponían las leyes a su favor. Ahora las leyes de nuestro país, en este caso, se respetan. Y no vamos a permitir que los empresarios se sigan aprovechando de los usuarios, que es el 70% de la población la que se está movilizando en el transporte público. Lejos de eso, lo que tienen que hacer es incentivar para que la gente se movilice en el transporte público. ¿Cómo lo pueden incentivar? Pues mejorando la calidad, mejorando el servicio. Hay cosas que incluso no tienen que gastar mucho para hacerla, como por ejemplo capacitar más a los empresarios, que obviamente nosotros estamos trabajando para apoyarles en eso, pero capacitarlos para que puedan dar un mejor servicio a la población. Obviamente hay una serie de cosas que se dan, por ejemplo, los motoristas por décadas no han gozado de las prestaciones mínimas de ley, pero si tú le preguntas a un empresario del transporte público, siempre te va a decir, es que no tenemos las condiciones para poder pagar esto, porque eso va a implicar trasladarle ese costo al usuario.
Obviamente siempre, si eso siempre lo han dicho todos los años piden aumento en el subsidio, todos los años piden aumento en la tarifa, todos los años piden mejores prestaciones. Y en algunos casos, por ejemplo, hay empresarios que sí hacen bien su trabajo, han modernizado las unidades. Te puedo dar ejemplos de empresarios, por ejemplo, el Natudo, que viene de Santa Ana, es decir, han modernizado su flota. De hecho, recientemente compraron cerca de 10 unidades del transporte público. Y las unidades son bastante modernas. Entonces, y están tratando de alguna manera de cumplir y de mejorar el servicio con estándares de calidad y todo. Entonces, sí se puede hacer. Incluso cobran prácticamente lo mismo que cobran en otros sectores. Claro. Y tienen menos pasajeros, porque si no es la misma cantidad de pasajeros los que se mueven de Santa Ana hacia San Salvador que los que se mueven, por ejemplo, en el área metropolitana. En el área metropolitana es donde se captan la mayor cantidad de ingresos y es donde tenemos que dar ese salto de calidad, porque es donde también tenemos las peores unidades en el transporte colectivo. Ministro, hablando de sanciones a gente que incrementa el costo del pasaje, ¿tienen ustedes un promedio de cuánta gente ha sido sancionada o el nivel de denuncias que ustedes tienen por este punto en específico, que tiene un impacto directamente en el bolsillo de las personas? Sí, mira, en este momento iniciamos 2 procesos sancionatorios contra empresarios, porque la ley lo que te dice es, primero le colocas una infracción de 5714. Eso es lo primero. Lo que pasa es que eso no es suficiente en el caso del aumento del pasaje, porque claro. ¿Qué pasa si un empresario tiene 200 unidades y de esas 200 unidades en todas incrementa el pasaje? ¿Y cuántos viajes hizo en el día? Quizás hizo 20, 30 viajes. Y al final tú multas a la unidad que identificas. Quizás se identificaron 3 o 5 o 10, pero en el resto incrementaron el pasaje. Y lo hicieron en todos los viajes que ya dieron. Incluso solo con una unidad ya recuperaron lo que iban a pagar en multa. Entonces al final, bueno, y antes que ni la pagaban, pues, porque, bueno, solo en el gobierno de Arena, desde el 1996 hasta el año 2003, se perdonaron a los empresarios 28 millones de dólares en multas. Y sí, en 2009 lo declararon inconstitucional y el FMLN ni tan siquiera inscribió en el sistema las multas que tenía que cobrar. Es decir, el FMLN fue cómplice de Arena, como eran lo mismo, para no cobrarle las multas a los transportistas. Entonces, obviamente nosotros ya estamos en ese proceso. La cosa es que hay vehículos que salieron de circulación, hay gente que ya lamentablemente falleció, entre otro tipo de cosas. Pero esa es herencia del FMLN y Arena. 28 millones de dólares al perdonar multas a los transportistas. Pero lo que te quiero decir es, antes no las pagaban ni tan siquiera. Entonces, ahora sí las tienen que pagar, pero igual es risible. Entonces, por eso es que se han trabajado en una serie de reformas de ley para poder aplicar las cosas como deben de ser. Por ejemplo, esa unidad que está incrementando el pasaje, se debe de sancionar, si es posible incluso quitarle la concesión de la línea. Y eso es lo que hemos empezado. Por ejemplo, primero se multó, por ejemplo, en este caso de la Ruta 101, se les ha dado derecho incluso para que ellos puedan explicar qué es lo que está pasando, porque lo han hecho en reiteradas ocasiones. Se les ha quitado incluso la compensación económica en algunas rutas por hacer este tipo de actividad, y lo último que queda es quitarles la concesión de la línea. Obviamente primero se inicia un proceso sancionatorio para poder realizar este proceso, donde ellos tienen derechos de audiencia, tienen derecho a presentar recursos y una serie de cosas. Pero no vamos a permitir que se siga incrementando el pasaje en las diferentes unidades del transporte público. Este gobierno está a favor de la gente, a favor del usuario. Y ellos y los empresarios del transporte público deben de estar también a favor de los usuarios, porque ellos son los que al final le generan la rentabilidad, como en cualquier empresa. Entonces, si ellos mejoran la calidad del servicio para los usuarios, si los usuarios están bien, los mismos transportistas van a estar bien, porque van a tener más gente que se va a estar movilizando en el transporte colectivo y por ende van a tener mayores ingresos. Muy bien. Ministro, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de miércoles. Estamos ya en el 16 de junio de 2021. Gracias por estar aquí, ministro. Le esperamos en próximas fechas para que sigamos hablando de estos proyectos y de los que nos quedan también ahí en el tintero para una próxima ocasión. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos escuchó en esta entrevista.
Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más información aquí en Hechos AM. Sigue con nosotros.